Siempre pensé que la traición tenía olor. Un olor dulzón de perfume que no es tuyo, un rastro discreto de jabón caro que no vive en tu baño, una nota floral que insiste en quedarse en los puños de su camisa aunque la laves. Pero, en mi caso, la traición tuvo sonido. Empezó con un plim seco de la aplicación de calendario. Un recordatorio que no era mío, una cita que no existía en nuestra vida. Miércoles, 20 horas, reservado, mesa 14, brisa alta. Yo tenía la laptop de él abierta porque la impresora de la casa solo acepta su cuenta. Y el aviso saltó en la esquina de la pantalla con toda la cara de quien no debe nada. Mesa 14. Brisa alta. Miércoles, 20 horas. El Brisa Alta es un restaurante que habíamos prometido conocer en nuestro aniversario. No fuimos, porque él dijo que la agencia tenía entregas urgentes. Lo guardamos para un día especial. Ese día especial llegó, pero sin mí. Pensé en ignorar. Cerrar la laptop y fingir que no vi nada. Ser la mujer que confía hasta el hueso y muere sonriendo con el cuchillo enterrado en la espalda. Pero algo en mí, la misma parte que memoriza contraseñas, fechas y silencios, repetía: mesa 14, mesa 14, mesa 14, como un martillo golpeando despacio en el concreto. A las 19:40 ya estaba bañada, con el cabello peinado y la cara limpia, sin maquillaje. Me puse la ropa más neutra que tengo: pantalón negro, blusa gris, tenis. Nada que llamara la atención. En el espejo del elevador no parecía una esposa a punto de desenmascarar al marido. Parecía una sombra. El Brisa Alta está en la azotea de un edificio viejo, con vista de postal. Las paredes están forradas de fotos de parejas sonriendo frente a copas de vino. Sentí ganas de arrancarlas todas. Llegué a las 19:58. Pedí una mesa cualquiera, cerca de la terraza, y alineé mi silla con una columna que me dejaba ver el salón. El corazón latiéndome en el cuello, la respiración atrapada en una cajita de fósforos. Y yo, que nunca tiemblo, temblaba. Él llegó a las 26. El mismo retraso de 6 minutos que siempre me molestó cuando era conmigo. Traje sin corbata, camisa celeste, mangas dobladas hasta el antebrazo, exacto como quien sabe el efecto que causa. Saludó al maitre con una confianza que no tenía en nuestra vida. Mesa 14, dijo, y sonrió. Y entonces apareció ella. No era el cliché del labial rojo y los tacones de 10 centímetros. Era peor. Era inteligente. Pantalón de vestir, top negro discreto, blazer sobre los hombros. Cabello recogido con una pinza simple, 2 mechones sueltos enmarcando su rostro como paréntesis. Un collar corto con dije de ancla, ironía suficiente para hundir cualquier recuerdo de nosotros. Ella le tocó el brazo con naturalidad. Él le besó la cabeza, rápido, como quien tiene prisa por parecer normal. No lloré. Todavía no. Observé. Vi cómo le inclinaba el cuerpo para escucharla. El modo en que ella rozaba la copa en los labios y sonreía antes de beber. La risa de él, esa risa que conmigo había guardado meses, quizá años. Fui anotando todo en mi mente con la frialdad de quien colecciona pruebas. Pensé en fotografiar, grabar, levantarme y gritar. Pensé en atravesar el salón, arrancarle el ancla del cuello y preguntarle si sabía en qué mar se estaba metiendo. Pero yo no soy espontánea cuando me duele. Soy quirúrgica. Saqué el celular, abrí las notas y escribí: mesa 14, 26 a 21:12. Abajo, listé lo que veía: mano en el brazo, ella, beso en la cabeza, él, risas, postre compartido, cuenta pagada por él, foto tomada por el mesero, 2, mirada cómplice. ¿El mesero? Sí. Ellos pidieron foto. Ella sacó el celular, alargó el brazo, no le gustó y llamó al mesero. «Nos toma una, por favor». Y yo escuché el clic como un disparo en el pecho. Cuando se levantaron, bajé el rostro como quien escribe un mensaje. Pasaron a menos de 3 metros de mí. El olor de ella, ahora sí, completó la pieza, gardenia. Nada barato. En la puerta del elevador, él recargó la espalda en la pared y ella hizo ese gesto íntimo de acomodarle el cuello de la camisa, un cariño demasiado pequeño para ser inocente. El elevador se abrió. Desaparecieron. Recién ahí fui al baño. Cerré la puerta, me senté en la tapa del inodoro y dejé salir el llanto. No fue un llanto bonito. Fue áspero, casi infantil. Yo, encogida, susurrando una y otra vez: mesa 14, mesa 14, mesa 14. Minutos después, me lavé la cara, volví a respirar y regresé al salón. Pagué mi agua como quien firma un contrato. Al salir, el anfitrión me sonrió con la gentileza automática de quien no sabe que acaba de presenciar un asesinato silencioso, la muerte oficial de mi ingenuidad.
En el taxi, miré la ciudad brillando indiferente. No intenté llamarlo. No mandé mensaje. No hice un escándalo. Abrí Google, busqué Brisa Alta Mesa 14 fotos hoy. Nada, claro. La foto estaba en el celular de ella, quizá en el de él, quizá en el del mesero, pero sobre todo estaba grabada en mi memoria con tinta permanente. Y entonces tuve la primera idea. Una idea pequeña, casi tímida. Si toda historia necesita un recuerdo, yo tendría el mío. Solo que el mío se volvería munición. Llegué a casa a las 22:03. Todo estaba igual. Cortinas entreabiertas, lámpara encendida, sofá con la manta chueca, nuestra foto de viaje en la repisa, esa donde él me abraza en la playa y yo parezco confiar en el futuro. Fui directo al escritorio. Abrí una carpeta nueva en la computadora, M14. Dentro, subcarpetas, cronología, pruebas, recibos, testigos, entradas y salidas. Lo nombré como si organizara una campaña. Porque en el fondo, eso era, mi venganza sería un proyecto. Y soy muy buena gestionando proyectos. Empecé con la cronología. Saqué de la memoria las señales de los últimos meses que había barrido bajo la alfombra, mensajes borrados, duchas largas, risas en el pasillo mientras hablaba bajito, excusas de junta de alineación los miércoles. Abrí el estado de cuenta de la tarjeta compartida y filtré por miércoles. La aplicación escupió números fríos, viajes, vino, una florería a 3 cuadras del Brisa Alta, estacionamiento. En pruebas pegué capturas. En recibos, descargué facturas. En testigos, escribí 3 nombres. La manicurista del edificio que lo vio con una chica de chongo en un carro plateado, el portero que registró una entrada a las 23:40 un martes, la colega de trabajo que sin querer comentó que él se veía más ligero. Y entonces recordé su reloj inteligente, sincronizado al wifi de la casa. En la última actualización dejó el respaldo automático activo. Abrí la app, entré con su perfil, la misma contraseña de siempre, las iniciales de su equipo favorito y el año del campeonato, y encontré lo que buscaba, el mapa de pasos de hoy. Una ruta perfecta de la agencia al Brisa Alta, del Brisa Alta a un edificio en la calle Amaury 312, y de ahí a nuestro departamento. Calle Amaury 312. Lo puse en Maps. Residencial viejo, balcones amplios, macetas de helechos. Guardado. A medianoche, él entró a la casa. Giró la llave despacio, con el cuidado de quien cree que el crimen no hace ruido. Yo estaba en la cama, de lado, respirando como quien duerme. Vino con sigilo, prendió la lámpara del closet, colgó la camisa celeste, como si colgar una camisa bastara para colgar la culpa. El olor de gardenia lo siguió, dulce e irónico. Se acostó y me puso la mano en el hombro. ¿Despierta? Fingí que no. Él durmió rápido, sueño liviano de quien está satisfecho. Yo no. Me quedé viendo el techo, dibujando flechas invisibles, conectando puntos. Y me prometí, con la claridad de un contrato en piedra, no me voy a vengar con gritos. Me voy a vengar con precisión. Si él eligió la mesa 14 para estrenar la nueva vida que no me incluía, yo usaría esa mesa 14 como la primera pieza de mi tablero. Él no lo sabe, pero desde hoy cada paso suyo servirá para que yo construya el final que él eligió, solo que narrado por mí. Al día siguiente, a las 7 en punto, me desperté antes de la alarma. Preparé café, puse la mesa como siempre, le besé la frente, le deseé buen día como siempre. Él sonrió, aliviado de verme igual. Y yo, por dentro, firmé el inicio de la operación. Nombre del proyecto, Ancla. Objetivo, hundir, con clase, la farsa, y sacar a la superficie todo lo que intentó esconder en el fondo del mar. Dicen que la venganza se sirve fría. Yo descubrí que también se sirve ordenada, como un tablero de ajedrez. Esa mañana, mientras él salía rumbo a la agencia con el mismo beso automático de siempre, yo me quedé en la cocina mirando su taza vacía. Y supe que mi tiempo de ingenuidad había terminado. Encendí mi laptop, abrí la carpeta M14 y escribí en la parte superior del archivo principal, Operación Ancla. Debajo, un objetivo claro: desenmascarar la traición y hundirlo en su propia mentira, sin levantar sospechas antes del golpe final. La primera regla era simple: no mostrar grietas. Si yo me quebraba, si le gritaba, si lloraba frente a él, le daría la oportunidad de cambiar la jugada, de borrar huellas, de esconder más profundo. No. Yo seguiría siendo la esposa perfecta. Sonrisa en la mesa, mensajes tiernos, cenas servidas. El disfraz sería mi mejor arma. La segunda regla: obtener pruebas irrefutables. No bastaba con sospechas ni con intuiciones. Quería papeles, registros, fotos,
capturas, cualquier cosa que un juez, un abogado o incluso su familia no pudiera negar. Él podía manipular palabras, pero los números no. Ese mismo día me inscribí en un curso online de ciberseguridad. No necesitaba un diploma, solo las herramientas. Aprendí a rastrear correos, a clonar chats en la nube, a activar copias ocultas en sus correos laborales. Descubrí, con una mezcla de asco y fascinación, que él tenía dos agendas, la nuestra, llena de reuniones, y la suya, marcada con códigos como M14, RA312, LF. No tardé en descifrar, Mesa 14, Residencial Amaury 312, y sus iniciales, Laura Fernández. Ella ya tenía nombre y apellido. Guardé cada hallazgo en la carpeta. Día, hora, captura. Todo documentado como un expediente criminal. La tercera regla, entrar en su rutina sin ser notada. Lo observaba como quien estudia a un animal antes de la cacería. Sabía a qué hora salía de casa, cuando pedía Uber, cuando se quedaba hasta tarde en la agencia. Y ahí encontré el patrón. Los miércoles, siempre los miércoles, se esfumaba 3 horas exactas. No eran reuniones de trabajo. Eran citas de amantes. El primer miércoles de vigilancia, lo seguí a distancia. Tomé un taxi distinto y pedí al conductor que mantuviera margen. Lo vi entrar al Residencial Amaury con un ramo de flores en la mano. ¿Las gardenias otra vez? Sí. Me ardió el pecho, pero no bajé. Saqué una foto desde la ventana del taxi. Él entrando, la reja cerrándose detrás, el ramo claro como evidencia. Guardado en pruebas. Esa noche, cuando regresó a casa, yo ya había preparado su plato favorito. Pollo a la naranja, como le gusta. Le serví, lo miré comer, escuché su voz contando anécdotas tontas de la agencia. Y sonreí. No porque creyera en él, sino porque sabía que cada bocado era parte del escenario. La cuarta regla, darle suficiente cuerda para que se ahorque solo. No lo enfrentaría aún. Al contrario, lo animaría, le daría la sensación de libertad, de que todo estaba bajo control. Porque el hombre confiado comete errores más grandes que el hombre acorralado. La quinta regla, preparar el golpe público. Yo no quería un escándalo en la sala de nuestra casa. Quería que toda la farsa explotara en un escenario donde él no pudiera ocultarse. Tenía que ser en el lugar correcto, frente a las personas correctas, con la evidencia correcta. Mientras tanto, construía mi red de testigos. Me acerqué más a la manicurista, le pedí cita semanal, y entre charla y charla confirmé lo que había visto. Sí, señora, era un coche gris, ella llevaba un blazer negro, lo vi clarito. Le agradecí como si hablara del clima, pero por dentro celebraba. Otro cheque en mi lista. Al portero le llevé un pastel casero un viernes cualquiera. Para agradecerte por tu trabajo, le dije. Entre mordida y mordida, él mismo me recordó aquella noche de la entrada a las 23:40. Sí, llegó cansado, con flores en la mano. Me sorprendió, pensé que era para usted. Sonreí y respondí con calma. Sí, claro. Otro testigo confirmado. En paralelo, creé un perfil falso en redes. Nombre inventado, fotos genéricas, vida ficticia. Desde ahí comencé a seguir a Laura Fernández. Bastaron 3 días para que aceptara. Su vida estaba abierta como un libro barato. Historias en cafés, frases motivacionales, fotos de espaldas en terrazas. Y, claro, la misma pulsera con dije de ancla que había visto en el restaurante. Cada publicación era una pieza más del rompecabezas. Yo no tenía prisa. La venganza no se construye con ansias, se construye con precisión. Cada noche, mientras él dormía, yo revisaba mis carpetas, ordenaba capturas, cruzaba fechas, alineaba pruebas. Y lo más irónico, cuanto más me hundía en la investigación, más tranquila me sentía. Como si la frialdad de la estrategia enfriara el fuego de la traición. Hasta que llegó el mensaje que cambió el rumbo de todo. Un martes, 23:18. Sonó su celular en la mesa de noche. Notificación de WhatsApp. Amor, mañana a la misma mesa. Yo no toqué el teléfono. No lo necesitaba. El mensaje se iluminó lo suficiente para quedar grabado en mi mente como fuego. Amor. Misma mesa. Mañana. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no era solo dolor. Era confirmación. Era dinamita pura, lista para explotar en el momento indicado. Y yo tenía la mecha en la mano. El mensaje de WhatsApp. Amor, mañana a la misma mesa. No era solo un golpe al estómago. Era una llave. Abrí la carpeta M14 y añadí una nueva subcarpeta. Ejecución. Dentro, 3 archivos, infiltración, iscas y trampa. No iba a improvisar.
Iba a coreografiar. Infiltración. Mi perfil falso, Paula G., ya seguía a Laura Fernández. Revisé sus historias con la paciencia de un francotirador. Ahí estaba su vida en capítulos de 15 segundos. Café de filtro, stories de productividad, vistas desde la terraza de la Mauri 312, y la inevitable frase motivacional recogida de algún libro. Un detalle me sirvió. Cada jueves subía una foto desde un estudio de yoga en la calle San Martín. Comenté desde Paula: «Qué hermoso es el lugar, ¿recomiendas horarios?». Respondió en menos de 10 minutos, con 3 corazoncitos. Ingresé a la clase del jueves como quien no quiere la cosa. El segundo jueves, ella llegó con el blazer negro y la pulsera del ancla. Sonrió al verme porque ya había un rostro conocido en su sala. Me acerqué con la naturalidad entrenada de quien ha visto demasiadas mentiras de cerca. «¿Eres Laura?», pregunté, bajando la voz. «Sí». «¿Tú eres Paula?», dijo, amable. «La misma». «Gracias por la recomendación». Hablamos poco. No necesitaba intimidad, necesitaba ritmo. Le pregunté por el instructor, por el horario, por la cafetería de la esquina. Ella respondía con esa seguridad de quien no se siente en peligro. Me fijé en su celular, fondo de pantalla, una foto de su espalda frente a una baranda, el mar al fondo. No había hombres a la vista. Aprendí algo valioso. Laura cuidaba el encuadre de su vida. Y alguien que cuida el encuadre cree que controla la historia. La segunda parte de la infiltración fue más silenciosa. Descubrí que trabajaba como consultora freelance de marketing para restaurantes. Ironía de hierro. En un post antiguo, celebraba haber ayudado a un rooftop a mejorar su conversión de reservas. Con una búsqueda torpe pero eficaz, confirmé: brisa alta. Laura había sido contratada 6 meses atrás para reposicionar el storytelling del lugar. Yo no sabía si reír o aplaudir. Había elegido, para mi desenmascaramiento, un teatro armado por ella misma. Iscas. La primera isca fue una flor. Pedí un envío de gardenias a la Mauri 312, a nombre de LF, con una tarjeta sin firma. «Nos vemos mañana. M14». Quería medir la reacción. La historia de Laura al día siguiente fue un closet de las flores con un destellos, y la canción empalagosa de moda. «¿Quién será?». Tranquilidad absoluta. Tomé nota. Ella se sentía segura, protegida por la clandestinidad. Mejor. La segunda isca fue para él. Durante el desayuno, le hablé de un cliente que quería cerrar un contrato y me había invitado a una cena de celebración el próximo miércoles. Le dije el lugar: brisa alta. Vi en su rostro un microgesto. Un parpadeo más largo, una tensión mínima en la mandíbula. «¿A qué hora?», preguntó, con voz plana. «A las 20», respondí, untando mantequilla como si hablara del clima. «Miércoles tengo junta, pero veo si la mueven». Eso quería, que se debatiera entre sus dos agendas. Que la cuerda empezara a apretar. La tercera isca fue en el propio restaurante. Llamé a brisa alta y pedí la mesa 14 para el miércoles, a nombre de mi cliente. Pedí un detalle especial: «Quiero hacer una sorpresa. ¿Pueden traer al final un sobre con un pequeño obsequio para el homenajeado?». El maitre, encantador, dijo que sí. Fui personalmente un día antes y dejé el sobre. Adentro, una réplica de ancla de metal, una memoria USB con el nombre ancla y una nota: «Algunas historias se cuentan solas». El maitre no supo que yo era la homenajeadora y la víctima al mismo tiempo. Yo sí. Trampa. La trampa tenía 3 capas: testigos, pruebas sincronizadas y escenario. Los testigos. Invité a 2 personas que para él eran ineludibles. Su jefe, bajo el pretexto de que el contrato podía abrir una cuenta para la agencia, y su hermana, porque merecía celebrar un logro familiar. A ambos les mandé invitaciones formales desde un correo nuevo, con firma de una asistente ficticia. Confirmaron. Nadie le niega a una hermana una cena de celebración, nadie le niega al jefe una oportunidad de negocio. Las pruebas sincronizadas: preparé 3 sobres más, sellados, con la etiqueta «abrir a las 20:45». Uno para su jefe, otro para su hermana, otro para Laura, que llegaría por su lado. Dentro, capturas de chats, los mapas de pasos del reloj, la foto frente a la Mauri con el ramo de flores, y un resumen cronológico con citas literales, horas, lugares, cargos de tarjeta. Nada teatral. Todo clínico. Quemaba a simple vista. El escenario. Hablé otra vez con el maitre y pedí un detalle de celebración a las 20:45. Dije que sería un momento de agradecimiento. En realidad, sería un disparo de luz. Coordiné con el fotógrafo del restaurante. Sí,
Tienen uno para parejas, para que pasara por la mesa 14 a capturar la sorpresa. Le pagué por fuera para que, al tomar la foto, enfocara también la mesa contigua. Reservé esa mesa contigua a mi nombre, para sentarme de espaldas y ver de reojo. El teatro estaba listo. El martes por la noche, Laura subió una historia de 2 copas y la vista de la ciudad. Mañana merecemos celebrar. Puse el teléfono sobre la mesa, lo miré como si fuera transparente, y añadí al archivo trampa. Ella confirmada. Esa misma noche, antes de dormir, mezclé honestidad con veneno. El miércoles me puse nerviosa por la cena, le dije a mi marido en voz bajita. Es un cliente grande. Vas a estar increíble, respondió, sin mirarme, escribiendo algo en el celular. ¿Y tu junta? La moví. No te preocupes. No dije nada. No porque confiara, porque la trampa ya no necesitaba mis palabras. Solo gravedad. El miércoles, a las 19:40, llegué a Brisa Alta con un vestido liso, sin joyas. El maitre me reconoció, me indicó la mesa contigua y susurró. La 14 ya está montada como pidió. Vi el centro de mesa con gardenias, detalle mío, las copas reluciendo, bajo el plato, sobres discretos con la etiqueta de las 20:45. Sentí el motor en el pecho arrancando, pero mantuve la cara de porcelana. A las 24, mi cuñada entró, emocionada, creyendo que iba a celebrar mi contrato. Le hice una seña de sorpresa, le pedí que se sentara un minuto en la barra y esperara la señal. A las 26, él llegó. Estos mismos 6 minutos. Saludó al maitre con el mismo tono seguro. Mesa 14, dijo. Lo seguí con la mirada de reojo, como quien observa un planeta que se alinea sin saber que es un eclipse. A las 29, Laura apareció. Blazer negro, pulsera con ancla, sonrisa de quien ha repasado la escena frente al espejo. Se acercó por detrás, le tocó el antebrazo, él giró y la besó en la cabeza. El fotógrafo, cumplido, ya rondaba. El maitre, cómplice sin saberlo, sonrió. Yo respiré hondo. No de dolor. De exactitud. A las 20:12, le mandé un mensaje a mi cuñada, ven. Llegó como ola silenciosa, con un vestido azul, el cabello recogido. Se detuvo a 1 metro de la mesa 14 sin ser notada. A las 20:14, envié otro mensaje. A tu jefe, sube. Él entró con paso corporativo, hablando por teléfono, como si todo fuera normal, porque para él todo era normal. Y ahí estaban los 3 puntos de mi triángulo, sentados a la misma mesa, creyendo que el mundo les aplaudiría la farsa. A las 20:45 en punto, el maitre dio la señal. Apagaron ligeramente las luces, el fotógrafo se acercó con el pretexto de una foto de cortesía de la casa y colocaron sobre el plato del sobrepequeño con la réplica del ancla. A la vez, el maitre dejó discretamente los 3 sobresellados frente a cada invitado previsto. Abrir ahora, susurró, como si pronunciara un brindis. Yo me levanté de mi mesa contigua y di 2 pasos hacia la baranda, fingiendo mirar la vista nocturna. No necesitaba ver sus manos rompiendo el papel. Pude oírlo. Pude oír el clic de una verdad destapándose como una botella. Y, sobre todo, pude sentir la marea cambiar de dirección, arrastrando por fin la farsa hacia el fondo. La operación Ancla había dejado de ser un plan. Acababa de convertirse en historia. El sonido del papel desgarrándose fue como un trueno en medio del restaurante. Primero silencio, luego un murmullo que se expandió como humo entre las mesas. Él abrió el sobre con manos que todavía confiaban en un detalle de celebración. Sacó la pequeña réplica de ancla, giró la cabeza confundido y en ese instante los otros sobres ya estaban en manos de su jefe, de su hermana y de Laura. El jefe fue el primero en reaccionar. Abrió el sobre con la disciplina de un ejecutivo, pero al desplegar las hojas su rostro cambió, la línea de su boca se tensó, los ojos recorrieron las capturas de pantalla, los mapas de pasos, las facturas, los registros. No dijo nada. Solo levantó la vista hacia él, como quien ya no habla con un socio, sino con un fraude. Mi cuñada temblaba. La vi desde la baranda, sus dedos arrugando el sobre, los ojos corriendo por cada línea del cronograma que yo misma había armado. Miércoles, 26, ingreso al Brisa Alta. 21:12, salida con Laura Fernández. 23:40, entrada al edificio. Ella parpadeaba rápido, como si quisiera borrar lo que leía. Pero no se borraba. La tinta estaba clavada en los ojos de todos. Y entonces llegó Laura. Ella sacó de su sobre las mismas capturas, las mismas pruebas, las mismas gardenias impresas en papel. Leyó su propio nombre escrito con precisión de bisturí, LF, Amaury 312.
Se puso pálida. Miró a mi marido con una mezcla de asombro y traición, porque aunque ella era cómplice, en ese instante descubría que no era la única víctima. Él intentó hablar. Balbuceó algo entre dientes. Esto no es lo que parece. El clásico. El guión barato de todos los infieles. Pero esta vez no había escenario para su mentira. La pantalla del fotógrafo, con la última foto tomada, reflejaba a los 4 sentados en la misma mesa. Una imagen que hablaba más alto que cualquier excusa. El jefe se levantó. Tendremos que hablar en la agencia, dijo, seco, como quien sentencia la pérdida de un contrato millonario. Guardó los papeles en su portafolio y se fue, dejando un vacío pesado en la mesa. Mi cuñada rompió el silencio con un sollozo. ¿Es cierto? ¿Todo esto? ¿Me mentiste a mí también? Él quiso extender la mano, pero ella se apartó como si quemara. No me toques, dijo, y salió del restaurante con la cara cubierta de lágrimas. Laura, en cambio, no lloró. Se puso de pie despacio, recogió sus cosas y dejó el sobre abierto sobre el mantel. Me vendiste un cuento, susurró, apenas audible, pero suficiente para cortarle el aire. Y se fue, caminando con pasos duros, la pulsera de Ancla tintineando como burla final. Él se quedó solo. Frente a la réplica de Ancla, frente a los sobres abiertos, frente a las miradas de todas las mesas que ahora eran testigos involuntarios. El murmullo crecía, el maitre trataba de controlar la escena, pero el espectáculo ya era imparable. Yo me giré entonces. Dejé la baranda, caminé despacio hasta la mesa 14. No corrí, no grité. Mi paso era firme, mi rostro de mármol. Él me vio venir y palideció como quien reconoce al juez que dicta sentencia. Me detuve junto a la mesa, apoyé una mano en el respaldo de la silla y hablé con voz clara, sin temblar. Yo no escribí tu historia. Solo la organicé. Fuiste tú quien dejó cada pista, quien pagó cada cuenta, quien mandó cada mensaje. Yo solo conecté los puntos. El restaurante entero guardó silencio. El fotógrafo, sin entender, disparó otra foto. Yo de pie, el hundido, los sobres abiertos. Una imagen perfecta para el archivo de mi carpeta. Él trató de levantarse, pero yo lo detuve con un gesto de la mano. Siéntate, ordené, y por primera vez en años obedeció. Me incliné lo suficiente para que solo él escuchara. Querías vivir 2 vidas. Te olvidaste de algo. Yo también sé duplicar, pero con precisión. Hoy, en este lugar que elegiste para mentir, firmo el acta de defunción de tu farsa. Enderecé la espalda, respiré hondo y me giré hacia la salida. No necesité gritar «estás acabado». Las pruebas gritaban por mí. Las miradas lo juzgaban. El eco de la palabra traidor ya viajaba de mesa en mesa sin que yo la pronunciara. En la puerta, el maitre intentó retenerme. «Señora, ¿desea que llamemos a alguien?» «No», respondí con calma. Todo lo necesario ya fue llamado. Salí del brisa alta con la sensación extraña de que la ciudad estaba más ligera. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no lo cargaba sola. Lo había repartido entre testigos, pruebas, miradas. La mentira había dejado de ser privada. Ahora era pública, irreversible. Mientras caminaba hacia el taxi, sentí que el aire me entraba a los pulmones por primera vez en semanas. El plan había funcionado. La operación Ancla ya no era un archivo en mi computadora, era un hecho. Y él, hundido en la mesa 14, tendría que aprender a respirar en un mar donde la verdad no le daría oxígeno. Me senté en el asiento trasero, miré por la ventana y sonreí. No era felicidad. Era justicia. Al amanecer del jueves, la casa ya no era casa. Era un campo minado. Él no había vuelto a dormir. Me enteré porque la cama de su lado seguía intacta, fría. Seguramente había pasado la noche en el sofá, o tal vez ni siquiera se atrevió a entrar. Yo me levanté como siempre, preparé café, tostadas, puse la mesa. La rutina es un disfraz poderoso. A las 7:12, escuché la puerta abrirse despacio. Entró con la misma ropa arrugada de la noche anterior, la corbata enredada en el bolsillo, los ojos rojos de insomnio. No dijo buenos días. No dijo nada. Me miró como quien espera un castigo inmediato. Pero yo no lo iba a regalar. No le daría el alivio del grito ni del golpe. Le serví café. Aquí está tu taza, dije con voz plana. Él dudó unos segundos antes de tomarla, como si sospechara que escondía veneno. El veneno ya lo había bebido la noche anterior, en la mesa 14. Su celular vibró sobre la mesa. Vi el nombre en la pantalla, jefe agencia. Contestó con un hilo de voz. Solo escuché su parte de la conversación. Sí, claro, lo entiendo, por favor, dame una oportunidad para explicar,
No, no fue así, está bien, pausa. Sí, recojo mis cosas hoy mismo. Colgó y me miró. No dijo nada. No hacía falta. Estaba despedido. Media hora después, otro mensaje. Esta vez de su hermana. No contestó. El texto brilló en la pantalla lo suficiente para que yo alcanzara a leer. No puedo creerlo. Mamá también lo sabe. No vuelvas a llamarme. 2 piezas caídas en menos de una hora. El trabajo y la familia. Como fichas de dominó, cada una empujaba a la siguiente. Yo bebía mi café despacio, como quien observa una demolición planeada. No porque yo moviera cada pared, sino porque la estructura ya estaba podrida y un solo empujón la había hecho caer. A las 9 salió tambaleando con una caja bajo el brazo. Adentro, sus cosas de la oficina, cuadernos, un par de libros de publicidad, una taza con el logo de la agencia. Lo vi caminar hasta el ascensor como un fantasma que arrastra su propio ataúd. Ese mismo día, los rumores corrieron más rápido que la verdad. En los grupos de WhatsApp de amigos ya circulaba la foto del fotógrafo del restaurante. Escándalo en el Brisa Alta. Director de agencia sorprendido con amante y desenmascarado frente a su familia. Nadie sabía que yo había coreografiado el show. Y no necesitaban saberlo. Lo importante era que la escena vivía sola, multiplicándose. A la tarde, recibí una llamada inesperada. Laura. La ancla. Contesté con calma. Sí, fuiste tú, ¿verdad? Dijo ella, la voz cortada. Yo solo organicé lo que ya estaba ahí. Silencio al otro lado. Después colgó. No volvió a marcar. El viernes en la noche, él apareció otra vez en casa. Ojeras profundas, la barba descuidada, una maleta en la mano. La dejó en la sala. Dame una oportunidad de hablar, suplicó. No hay nada que hablar, respondí, firme. Fue un error, yo. No. Un error es olvidar un cumpleaños. Lo tuyo fue un proyecto. Y yo lo desmonté. Se quedó callado, como si mis palabras fueran más pesadas que cualquier insulto. Y lo eran. Porque la frialdad duele más que el fuego. ¿Y ahora qué? Preguntó, casi infantil. Ahora aprendes a vivir sin tu doble vida. Tomé las llaves del departamento, las puse sobre la mesa y añadí. ¿Te vas? Yo me quedo. Él entendió que no había negociación. Recogió la maleta, cerró la puerta detrás y lo último que escuché fue el eco de sus pasos en el pasillo. El silencio que quedó no fue vacío. Fue libertad. Esa noche, abrí mi laptop, entré a la carpeta M14 y marqué cada subcarpeta con un check. Cronología, completa. Pruebas, entregadas. Testigos, confirmados. Ejecución, realizada. Estallido, concluido. Cerré el archivo con la satisfacción de quien cierra un caso ganado. No lloré. Tampoco celebré. Solo respiré. Porque entendí que la venganza no me había devuelto el amor perdido, pero sí me había devuelto algo más valioso. A mí misma. El día después no fue el final. Fue el principio. De una vida sin anclas que me hundieran. De una vida donde yo ya no sería sombra. El sábado amaneció distinto. No porque el sol brillara más, sino porque dentro de mí no había peso. Por primera vez en meses, mi cuerpo no temblaba al escuchar una notificación en el celular, ni se encogía al sentir olor a perfume en la ropa. Estaba sola en casa. Pero esa soledad no era vacío. Era espacio. Me levanté sin prisa, me preparé un café negro, abrí las ventanas y dejé que el aire frío barriera cada rincón. El departamento olía a nuevo, aunque los muebles fueran los mismos. Me descubrí sonriendo frente al espejo de la sala, no porque me sintiera más bonita, sino porque me veía mía. Ya no era la mujer que catalogaba pruebas en silencio, ni la sombra que espiaba desde una columna. Era la que había hundido el barco y sobrevivido al naufragio. Pasé la mañana ordenando. Saqué de los cajones cada resto suyo. Corbatas, relojes, papeles, notas sueltas. Todo en cajas cerradas. No lloré. No me tembló la mano. Era un inventario, un cierre de inventario. Cada objeto que salía de la casa era un ladrillo menos en el muro que me asfixiaba. Al mediodía, sonó el timbre. Era mi cuñada. Venía con los ojos todavía hinchados, pero ya no de incredulidad, sino de rabia. Nos abrazamos largo. No hablamos de él. No hacía falta. Gracias por mostrarme la verdad, me dijo en voz baja. La verdad siempre encuentra salida, respondí. Ese abrazo me recordó algo esencial. Yo no estaba sola. En el teatro de la mesa 14, no solo había destapado la mentira, también había recuperado un lazo. La sangre de su hermana ya no lo protegía a él. Ahora me protegía a mí.
Por la tarde recibí una llamada del abogado de la agencia. Quería citarme para aclarar algunos puntos. No era una trampa. Quería pruebas. Le envié un pendrive con la carpeta M14 completa, organizada como un expediente. El abogado guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Usted podría haber sido investigadora». «Fui esposa», respondí. Y eso ya era suficiente entrenamiento. Esa noche, en la calma de mi habitación, decidí algo más grande. No iba a permitir que mi vida se definiera por su traición. Yo no era la mujer engañada que se vengó. Yo era la mujer que, después de la tormenta, eligió reconstruirse. Apagué la laptop, guardé la carpeta M14 en un disco externo y la dejé dentro de una caja fuerte. No porque quisiera revivirla, sino porque quería recordarme que todo eso había pasado, que yo había sobrevivido y que no necesitaba más pruebas. La mayor prueba era yo, de pie. El domingo salí a caminar. Llevaba semanas sin hacerlo por simple placer. Recorrí el parque, vi a familias jugando, a parejas riendo, a ancianos tomando sol. No sentí envidia. Sentí paz. Descubrí que el mundo seguía girando, con sus risas y sus silencios, y que yo podía volver a girar con él. Me inscribí en un curso de fotografía. No porque quisiera escapar, sino porque siempre había querido hacerlo y nunca había tiempo. El tiempo que él ocupaba en mentiras ahora era mío. Tomar la cámara en las manos fue como tomar de nuevo las riendas de mi vida. Cada clic era un recordatorio de que podía enfocar hacia donde yo quisiera. El lunes, un correo inesperado: Laura. Lo abrí con calma. Decía solo una frase. Perdóname. No sabía que él te estaba rompiendo también. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no me debía nada. Su perdón no era la pieza que me faltaba. La pieza que me faltaba la había encontrado en mí misma. La reconstrucción no fue un milagro repentino. Fue una suma de decisiones pequeñas: dejar de revisar su celular, recuperar mi música favorita, cambiar la contraseña del wifi, reacomodar los muebles de la sala, dormir del lado que siempre me gustó y que había cedido por costumbre. Cada gesto era una victoria silenciosa. Con el paso de las semanas, los ecos del escándalo en el Brisa Alta se fueron apagando. Para él, seguían siendo cadenas, sin trabajo, sin familia, sin prestigio. Para mí, eran apenas rumores lejanos. Lo vi un par de veces a lo lejos, demacrado, intentando recomponer algo que ya no existía. Yo no desvié la mirada, pero tampoco me detuve. Porque entendí algo fundamental: la venganza había sido el golpe necesario para sacudirlo. Pero la reconstrucción era el golpe definitivo para liberarme a mí. La mujer que entró al restaurante temblando detrás de una columna ya no existía. Ahora estaba yo, caminando con pasos firmes, con un proyecto nuevo, mi vida sin él. Pasaron varias semanas. Yo seguía con mi vida en silencio, construyendo pedacito a pedacito mi nueva rutina, mis clases de fotografía, mis caminatas al amanecer, los desayunos sin prisas. Había aprendido a habitar mi propia compañía. No lo buscaba, no lo mencionaba, no necesitaba hacerlo. Pero el destino, o tal vez su desesperación, quiso que volviéramos a encontrarnos. Fue un viernes por la tarde, en la cafetería de siempre, esa donde solíamos ir después de la misa de los domingos. Yo estaba con mi cámara, probando un juego de luces contra la ventana, cuando sentí una sombra detenerse frente a mí. Era él, o lo que quedaba de él. Más delgado, el cabello descuidado, la mirada hundida como un pozo sin agua. Traía una carpeta bajo el brazo y un temblor en las manos. «Necesito hablar contigo», dijo, casi rogando. Lo miré unos segundos. En otro tiempo, esa voz me habría hecho temblar. Ahora, apenas me rozaba. Asentí y señalé la silla frente a mí. Se sentó con torpeza, como quien carga un peso demasiado grande. «Perdí todo», confesó, bajando la mirada. «El trabajo, la familia, la confianza de todos. No tengo a dónde ir». «Eso lo construiste tú», respondí, sin dureza, pero con la firmeza de una sentencia. «Lo sé», dijo, y sacó la carpeta. «Quería darte esto. Son los papeles del departamento. Está a tu nombre desde ahora. Es lo único que puedo hacer por ti». Empujó la carpeta hacia mí. No la toqué. Lo miré directo a los ojos. «No necesito tus restos. Lo que tenía valor me lo quitaste hace mucho. Y lo que era mío ya lo recuperé, a mí misma». Se estremeció. Buscaba una puerta de entrada, una grieta, una señal de que todavía tenía algún poder sobre mí. No la encontró. «¿Me odias?», preguntó, como un niño perdido. «No», respondí. «El odio es una cadena, y yo ya me liberé». Guardó silencio largo.
La gente en la cafetería seguía su vida, cafés servidos, risas lejanas, platos que chocaban. Para mí, todo estaba en cámara lenta. Yo pensé que podía vivir 2 vidas, murmuró al final. Y ahora no tengo ninguna. Me levanté despacio, recogí mi cámara y mi bolso. Lo miré una última vez. Eso es lo que pasa cuando confundes amor con egoísmo. La venganza ya te la diste tú mismo. Yo solo organicé la verdad. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. No escuché si me llamó, no volteé. Afuera, el sol caía sobre la calle y el aire era ligero. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me asustaba. Tomé mi celular, abrí mi galería y vi la última foto que había tomado en la ventana, la luz atravesando el cristal, reflejándose en un vaso de agua. Simple, pero hermosa. Sonreí. Esa foto era yo, transparente, firme, capaz de reflejar sin romperme. La operación Ancla estaba cerrada. No como una venganza, sino como una lección. Él se había hundido en sus propias mentiras. Yo había aprendido a navegar sin miedo. Caminé hacia la avenida con pasos firmes. Y mientras el viento me despeinaba el cabello, me repetí en silencio. La mujer que fui murió en la mesa 14. La mujer que soy nació de pie, con la verdad como único ancla.